En esta mañana damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Verdaderamente, esas palabras, ese canto son una realidad, porque cada uno de nosotros estamos aquí solamente porque la misericordia de Dios nos ha sostenido, nos ha guardado hasta aquí. Y por eso debemos de tener un corazón agradecido, hermano. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y confía en sus propias fuerzas, confía en su propia prudencia, en su propia sabiduría. Pero gracias a Dios que nos ha abierto el entendimiento a nosotros, nos ha abierto nuestros ojos, decía ese canto, abre mis ojos, Señor. Y Dios nos ha abierto los ojos a través de la verdad de su palabra y nos ha hecho entender que como seres humanos somos criaturas creadas y hay un creador y ese creador es Dios. Y ese Dios es único, verdadero. Y es el que hizo todo lo que existe. Y es el que sostiene nuestra vida en sus manos. Porque Él dice la Biblia que es el que nos da la vida y Él es el que nos la quita también cuando Él decide en su soberanía, ¿verdad? Entonces, el estar aquí tú y yo en esta mañana es una bendición que Dios nos da. Muchas veces nos levantamos y empezamos nuestra rutina sin verdaderamente, ¿verdad?, ponernos a meditar que este día que Dios nos permitió levantarnos es un privilegio y una bendición que unos que estaban ayer no tuvieron ya ahora. Porque personas, sean bebés, niños, jóvenes, adultos, muchos ayer vivían, tenían planes, muchas cosas que hacer en su mente, en su corazón, y ahora en este día no están. Entonces, así es la vida ¿verdad? de pasajera, y digo, de estar aquí es motivo de darle gracias a Dios. Es una bendición, me alegro que están aquí, qué bueno. Nos quiso asustar el clima, pero gracias a Dios que pues, nos permitió solucionarlo aquí en este lugar. Y miren el sol, ahí está. Entonces, qué bueno, porque no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, porque aquí dice que Él envía bendición y vida eterna. Y estar con ustedes aquí, hermanos, congregados, alabando a nuestro Señor es un privilegio. Y bueno, antes que todo, quisiera hacer dos oraciones, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez, también bienvenidos. Esperemos que Dios tenga una palabra de bendición para su corazón. Y antes de empezar con el estudio, yo quisiera que me acompañaran a orar por dos cosas. Una es una que desde el viernes pues trajo tristeza a mi corazón al enterarme que un amigo y también pastor de Moreno Valley perdió a su hijo de 30 años el día viernes. Apenas la semana pasada había visto unas fotos de ellos parece que en México, en Ensenada, por allá Rosarito, no sé, disfrutando de un tiempo de familia y mandando fotos que estaban dándole gracias a Dios porque estaban en familia. Allá pasando un tiempo y de repente el viernes sale esta noticia que su hijo falleció de 30 años. Y no tengo mucha información, pero en las noticias, en el teléfono vi que estaban anunciando que alguien murió en Moreno Valley y se me hizo con coincidencia, investigué y resulta que era el nombre del hijo de este pastor, se llama Giovanni Saucedo. Entonces yo sé que gracias a Dios su fe está en Cristo. Ellos saben que la vida no acaba cuando pasamos de este mundo, sino que a través de Jesucristo tenemos la esperanza de la vida eterna y es donde verdaderamente comienza la vida. Pero a pesar de eso son carne y como carne nos dolemos, como humanos nos dolemos cuando perdemos un familiar. Y aunque tienen su fe en Cristo, me imagino que ahorita están pasando por un momento muy difícil. Entonces es algo que todos vamos a pasar si no es que lo has pasado y por eso quisiera hacer una oración por ellos.
y después quisiera orar por la nación y lo que está sucediendo antes de entrar al mensaje. Entonces, quisiera que me acompañaran. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, y venimos delante de ti para levantar a la familia Saucedo, Señor, que está pasando por estos momentos difíciles, en el cual su corazón, Señor, está triste, está dolorido. La muerte de un hijo, Señor, es algo que no se puede expresar con palabras. Y en esta noche, Señor, como tu palabra dice que nos duelamos con aquellos que se duelen, que lloremos con los que lloran y que nos alegremos con los que se alegran, Señor. En esta hora es un momento de tristeza para ellos y queremos levantarlos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que tú, Señor, seas con ellos en estos momentos. Tu palabra dice que tú eres el Dios de todo consuelo, Señor. Tú eres el único que en este momento puedes traer consuelo a sus corazones. Eres el único que los puedes fortalecer, Señor. Eres el único que puede, Señor, en este momento hacer que ellos puedan pasar, Señor, lo que están pasando. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, confortes sus corazones en estos momentos y tu palabra, Señor, y tu presencia sea su fuerza para salir adelante, Señor, de este momento de dolor que ellos están pasando. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Y también, Señor, en esta hora queremos levantar lo que está sucediendo en esta nación, Señor. Sabemos que nuestra esperanza no está puesta en ningún hombre, Señor, sino está puesta en ti. Porque sabemos que tú eres Dios, estás sentado en tu trono y tienes el control de todo lo que sucede. Y pase lo que pase, Señor, tú sigues teniendo el control. Pero nosotros, tú nos llamas en tu palabra a interceder por las autoridades, por los que gobiernan, por los que están, Señor, sobre la nación, y nosotros queremos interceder en este momento. Señor, que tu voluntad sea hecha, Padre. Que aquello que tú ya de antemano, Señor, tienes planeado, sea lo que suceda. Y, Padre, que todo intento del enemigo, Padre, por, de alguna manera, poner estorbo, Señor, sea echado afuera, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por esta nación, para que, Señor, los corazones se vuelvan a ti, Padre. Que, Señor, dejen de poner su confianza en el hombre o en las cosas de este mundo y su corazón se abra para oír tu voz, para oír, Señor, tu noticia, el evangelio de tu Hijo Jesús, que es el único, Señor, que puede verdaderamente, Señor, traer lo que los corazones necesitan, Padre, las vidas necesitan. Pido en el nombre de Jesús, Señor, que obres y que tú seas glorificado en todo y que tu pueblo, nosotros como iglesia, Señor, pase lo que pase, pongamos nuestra confianza en ti en todo momento y en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces estamos en el libro de Juan y estamos en el capítulo 19 del libro de Juan. La semana pasada veíamos, ¿verdad? Del versículo 17 al versículo 30 y nos concentramos en la palabra. Voy a leerlos una vez más del versículo 28 al 30. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces veíamos la semana pasada, cuando Jesús expresaba estas palabras de consumado es, lo que estaba diciendo es que había terminado la obra que el Padre le había encomendado. ¿Cuál era esa obra? Venir a redimir al mundo, al ser humano. La palabra dice que todos somos pecadores y que estábamos separados de Dios por nuestro pecado, porque Dios es un Dios santo. Entonces Dios no puede tener ninguna relación con el pecado.
Por eso estábamos separados del pecado, estábamos muertos espiritualmente, porque estar separados de Dios es estar muertos espiritualmente. Y la Biblia habla de que la paga del pecado tiene, ¿verdad? Una consecuencia. ¿Cuál es esa? Es la muerte. La única manera, lo que nosotros como seres humanos merecíamos por nuestro pecado era morir. Y no está hablando solamente de la muerte física, todos vamos a morir físicamente, pero está hablando de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es pasar la eternidad separado de la presencia de Dios, pero no nada más separado de la presencia de Dios, porque si fuera eso solamente, entonces pues, aquí muchos vivimos cuando no conocíamos a Dios separados de Él y de su voluntad, no, sino en un sufrimiento en el cual será algo, imagínate tú el peor dolor que tú puedas imaginarte experimentar aquí en tu carne. Pero ese dolor muchas veces, aunque lo experimentamos, llega el momento en que el dolor se va calmando, se va calmando, se va calmando y ya sientes la mejoría. Pero estar separado de Dios por la eternidad en el infierno, donde el llanto, el crujir de dientes, el dolor, la agonía, nunca va a terminar. Entonces, eso es la paga del pecado para todo aquel ser humano que no acepte el regalo de Cristo Jesús. Lo que Él vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, veíamos que cuando dijo Jesús consumado es, decía, he terminado la obra que el Padre le había encomendado, venir y tomar el lugar del ser humano para que pagara por nuestro pecado. Y la única manera de pagar era que muriera en la cruz del Calvario, y fue lo que precisamente Jesús hizo, morir en la cruz, ocupando nuestro lugar, y toda la ira de Dios cayó sobre Él, porque todo nuestro pecado de la humanidad estuvo sobre Él, dice la palabra. En ese momento Dios se separó de Jesucristo, y por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, como Dios es santo y todo el pecado de la humanidad cayó sobre Jesucristo, hubo una separación. Y por eso dice la Biblia que hubo unas tinieblas. ¿Vean? Porque en ese momento la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Pero todo eso Él lo soportó porque era la única manera de que tú y yo y todo ser humano pudiera tener la puerta abierta para reconciliarse con Dios. Y a eso vino Dios, a reconciliar al mundo con Él. Y solo hay una manera de hacerla, una manera que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, que todo aquel que creyera en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de acercarnos a Dios una vez más, y revivir espiritualmente, lo cual estábamos muertos a través de Jesús, pudiéramos lograrlo. Y es por eso que veíamos entonces que la palabra consumado es que Jesús estaba logrando, venciendo, pagando, ¿verdad?, la deuda del pecado, reconciliándonos con Dios, venciendo el poder del diablo que tenía sobre todo ser humano a través de controlarnos con nuestro pecado, y también el temor de la muerte. Dice, porque ahora todos los que creen en Cristo Jesús tienen la promesa de que cuando pasemos de esta vida vamos a vivir con Él para siempre. Así como Él resucitó, nosotros también tenemos la promesa que seremos resucitados. Entonces Jesús quitó el temor a la muerte, porque como decía la semana pasada, una de las cosas a veces que al hombre más lo tiene, ¿verdad?, bajo temores cuando piensa en la muerte. ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a suceder conmigo? Uno dice, no, pues te mueres y se acaba todo. Y otros dicen, no, ¿pero qué tal si no? ¿Qué tal si hay un Dios? Y eso siempre tiene al ser humano en esto, ¿verdad? Y entonces Él quitó el temor a la muerte. Por eso ahora nosotros en Cristo, obviamente nadie se quiere morir, yo no me quiero morir en este momento, pero no tengo el temor a la muerte. Yo sé que si ahora dice el Señor, hasta aquí llegaste, sé que estoy listo para estar a su presencia, no por lo que yo he hecho. Si fuera por lo que yo he hecho, yo lo merezco, entonces los bienes estuviera perdido. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí,
por su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso, entonces, porque ahora dice Dios que en su palabra que hemos sido justificados a través de Jesús. Dios cuando te ve a ti y a mí, los que hemos aceptado a Jesucristo en el corazón, nos ve justos, limpios. ¿Por qué? Por la sangre que fue derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada. Pero en este momento vamos a leer el pasaje de este día, del versículo 31 al 42, en el capítulo 19, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti una vez más, pedimos que bendigas tu palabra y que, Señor, abras el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que, Señor, seamos sensibles a tu voz. Sabemos que tu palabra es viva y es como una espada de 2 filos que penetra, atraviesa todo pensamiento, Señor, y sabe todas nuestras intenciones, Señor. Te pido que obres conforme la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, hermano, pues ustedes son testigos de lo que está sucediendo, ¿verdad? En nuestro país en este momento. Y todas las cosas que se ven en donde quiera, en la tele, en las redes sociales y todo lo que podemos ver, ¿verdad? Y oír. Y es triste ver cómo este mundo va a un paso acelerado para sacar a Dios de sus agendas, ¿verdad? Y sacarlo de sus prioridades y en busca de la depravación, que es lo que vemos, porque es lo que se está viendo en todo lugar. Como digo, la depravación del hombre, del ser humano, está creciendo a pasos acelerados, donde ya la vergüenza se está perdiendo. Y antes está pasando lo que dice la Biblia, que en los últimos tiempos a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo le iban a llamar bueno. Entonces, habla de Dios, habla de cosas que benefician al ser humano, que protegen a la familia, y la gente se enoja y no quiere oírte. Habla de tonterías, de pecados, de inmoralidad sexual, de barbaridades y la gente te hace rueda. Entonces, vemos hacia dónde va todo el mundo, vemos lo que está pasando con las leyes que están aprobando
todo sobre la homosexualidad, sobre el matrimonio del mismo sexo, sobre ahora todo eso sobre los niños. Es una cosa, cuando tú lo pones a ver, triste, sucia, que solamente una mente enferma y engañada por el pecado puede verlo bien. Pero estamos viendo que aún las cosas y la gente prefiere votar o ir en esa dirección con tal de que se le dé la libertad de hacer lo que quiere. Entonces, y es lo que vemos, sacrifican la verdad, sacrifican la justicia, sacrifican lo que es correcto por tal de llevar a cabo su propia agenda y sus propios deseos carnales, y es lo que estamos viendo. Pero eso, de alguna manera, aunque es triste y lo vemos en la gente, pues ¿qué se espera de alguien que no tiene a Dios? La Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, no, su voluntad está controlada por el pecado y aunque quiera ser diferente, es arrastrado a hacer eso. Entonces, pero lo que sucede, lo más triste es que aún aquellos que se dicen conocer a Dios, que dicen temer a Dios, caen en estas cosas y eso sí es triste. Eso sí es más triste porque aquellos que decimos conocer a Dios, entonces nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestras prioridades tienen que ser diferentes. Nuestro testimonio tiene que ser diferente. Lo que nosotros decimos que somos interiormente tiene que reflejarse afuera. Y a veces no sucede eso. Y es triste. Pero muchas veces no es porque a veces la gente se engaña diciendo que conoce a Dios o tiene a Dios o tiene una relación con Dios, pero realmente de labios lo adora, pero su corazón está lejos de Dios. Y es un poco lo que vamos a ver ahora aquí. Dice, pero es más triste cuando alguien que dice conocer a Dios y tener una relación con Él ignora completamente su voluntad, pretendiendo querer obedecer a Dios. Porque así vemos muchos que hablan en el nombre de Dios y dicen conocer a Dios, pero se hacen tantas cosas que dicen lo contrario. Entonces son tiempos difíciles que nosotros tenemos que tener cuidado. No solamente para ver allá afuera a los demás, sino para yo escudriñar mi corazón y pedirle a Dios si mi corazón está donde debe de estar. Si verdaderamente estoy yo obedeciendo, buscando y sirviendo a Dios como dice su palabra aquí. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que los líderes religiosos judíos, que fueron los que llevaron a Jesús ante Pilato para que fuera crucificado, pensaban que ya se habían deshecho de la amenaza que Jesús representaba para ellos. Para ellos y su poder religioso y económico, porque ellos decían conocer a Dios, instruían a la gente acerca de Dios, pero realmente sus propósitos y lo que ellos buscaban era poder religioso y era poder económico y era tener la autoridad sobre la gente. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque en la Biblia no lo podemos ver y Jesús los confrontó con estas cosas. Ya se habían perdido del camino correcto de buscar a Dios y su corazón estaba en las cosas de este mundo, lo que el mundo desea, que es poder, que es dinero, que es satisfacer su propio ego, su propio yo, y lo vemos en ellos. Pero ahora estaban ante el otro problema, o sea, ya pensaban que se habían deshecho de Jesús. Ya murió Jesús, ya lo vimos que, ¿verdad?, falleció ahí en la cruz, entonces acabamos con él, pero ahora enfrentaban otra situación, otro problema, tenían que solucionarlo. En ese año, la Pascua y el día de reposo habían coincidido y eran dos cosas que ellos en su ley, que ellos confesaban vivir y practicar, se les había ordenado que tenían que cumplir con estas cosas. Entonces, usualmente el día de reposo es diferente, obviamente, del día de la Pascua, pero en ese tiempo coincidieron los dos. Entonces, vemos que la Pascua es algo que se había ordenado a través de Moisés cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto,
y que Dios iba a matar a todos los primogénitos, tanto humanos como a los animales. Dios dio este mandamiento a Moisés de que tenían que matar un cordero y tenían que poner sangre en las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte, el ángel de Jehová, pasara sobre ellos y no pasara nada a sus hijos. Entonces esto quedó establecido como algo que tenían que celebrar y conmemorar todo el tiempo para recordarse ellos de lo que Dios había hecho por ellos y recordarle a sus hijos que no habían sido testigos de esto, lo que Dios había hecho. Ahora, el día de reposo también es algo que Dios había establecido en su ley, que tenían que obedecer, que después de 6 días de trabajo tenían que dedicar un día, ¿verdad?, donde no tenían que hacer nada, y lo tenían que dedicar para darle gloria a Dios. Entonces, tanto la Pascua como el día de reposo eran ordenanzas que Dios les había mandado que obedecieran. Entonces, ¿qué pasaba en el día de reposo? Estaba prohibido trabajar. El día de reposo para ellos comenzaba el viernes a las 6 de la tarde, cuando caía el sol. Jesús murió a las 3 de la tarde el día viernes. Entonces ellos tenían 3 horas solamente para bajar ese cuerpo y poder enterrarlo, ¿verdad? Porque ya después de las 6 ellos ya no podían hacer nada porque iban a violar la ley. Dice, entonces tenían 3 horas para enterrarlo, para no violar la ley de Dios. Y vemos, esto es un poco, ¿verdad?, no chistoso, pero, o sea, acaban de matar al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, pasar por alto todas las cosas que se habían cumplido en la palabra de Dios, identificando que Jesús era el Hijo de Dios. Y al mismo tiempo estaban preocupados por guardar la ley de Dios. O sea, ¿hasta dónde un corazón puede estar engañado, ciego, creyendo ellos? O sea, estaban preocupados por guardar la ley, que no llegara el momento en que ya no podían hacer nada porque iban a ofender a Dios de esa manera, pero al mismo tiempo acaban de matar al Hijo de Dios. Entonces, otra razón por la que querían bajar a Jesús y enterrarlo rápido era porque era contra la ley que un muerto quedara expuesto toda la noche. Y los cuerpos no podían permanecer en las cruces durante el sábado. La preocupación de los judíos era esta: los cuerpos muertos contaminan la tierra. Y esto lo podemos ver en Deuteronomios 21, versículo 22 al 23. Dice así, esto estaba, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y es algo que Dios les había ordenado. Dice, si alguno cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no deberá quedar allí colgado toda la noche. Dice, habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Sí, ellos, podemos ver aquí dónde estaba su corazón. Ellos estaban preocupados, ¿verdad?, que esa maldición no llegara a afectarles, ¿verdad?, en este mundo, en sus planes que ellos tenían aquí, porque ellos sabían la palabra y sabían que Dios había ordenado esto. Entonces, Jesús, ¿verdad?, murió en la cruz, tomó nuestro lugar, fue maldición, ¿verdad? Y aquí entonces, de alguna manera se cumplía la palabra del Señor, pero dice, de esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Entonces, vemos aquí en el corazón de esta gente, de estos líderes religiosos, que su corazón realmente no estaba en las cosas espirituales, en las cosas eternas, sino su corazón estaba en las cosas terrenales. Y todo aquello que
que les fuera a afectar en su manera de pensar y en recibir de alguna manera la bendición de Dios, era lo que ellos se concentraban más. Entonces se concentraban más en la apariencia que realmente en lo que debe de estar en el corazón, que es lo que Dios busca. Y eso es lo que pasa en la religión. Por eso es que decimos que cuando, o sea, que de esto no se trata de una religión, sino se trata de una relación con Cristo Jesús. Las religiones se trata de aparentar cosas, de hacer cosas exteriores, pero realmente ese corazón nunca llega a tener una relación verdadera y una intención de obedecer a Dios y someterse bajo la autoridad de su palabra, sino simplemente está concentrado en cumplir y hacer cosas exteriores que lo hagan ver bien ante los demás y de alguna manera matar su conciencia religiosa, pero no hay una verdadera relación con Dios como Dios quiere tenerla con cada ser humano. Entonces, es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado. Estas cosas son escritas para que nosotros aprendamos de ellas. Entonces, se puede pretender y aún practicar algunos mandatos de Dios, pero tu corazón puede estar lejos de la verdad, lejos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner mucha atención y tomar el ejemplo para no cometer los mismos errores que estas personas que confesaban tener una relación con Dios, conocer a Dios, estaban haciendo. O sea, a veces, muchas veces como cristianos, pues venimos a la iglesia, que es bueno, que la Biblia nos insta a hacer eso y ayudamos aquí, o hacemos diferentes cosas, pero eso debemos hacerlo, pero debemos no perder de vista que lo principal, lo que Dios quiere es tener una relación personal contigo y conmigo, donde Dios es nuestro Dios, no nada más aquí enfrente de todos, sino Dios es mi Dios cuando yo estoy solo en mi cuarto, cuando yo voy solo en mi carro, cuando yo estoy en mis pensamientos y nadie me puede oír. Cuando Dios es Dios, ahí es que tú tienes una relación personal con Él. Si tú nada más y yo nos preocupamos de aparentar que Dios está conmigo y que yo conozco a Dios cuando estoy enfrente de la gente, pero cuando yo estoy solo, donde nadie me ve, no tengo esa reverencia a Dios, quiere decir que no hay una relación personal con Él, que no le conocemos. Y al final de cuentas nos engañamos a nosotros mismos, porque el día que estemos en su presencia, Él sabe todo. Y Él dio a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros, para poder tener una relación con Él, porque antes estábamos separados de Dios por nuestro pecado, pero por medio de Jesucristo nos da el privilegio de podernos acercar confiadamente ante Él. Pero Él sabe todo, si nuestra relación, si nuestro acercamiento a Él es verdadero o no es. Digo, al mundo, a la gente lo podemos engañar, pero a Dios nadie lo podemos engañar. Entonces, por eso es la invitación a nosotros a tener un corazón sincero y decirle a Dios, escudriña mi corazón, Señor, escudriña las intenciones mías, escudriña para que me muestres a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor, si hay algo en mi vida que tengo que cambiar, porque tenemos que tener una perspectiva eterna, espiritual. Esto es lo que la palabra nos trae. Si tú y yo nada más estamos buscando a Dios para lo que nos ayude en esta vida, no hemos entendido, porque esta vida va a pasar. Tengas dinero, seas rico, famoso, seas quien seas, esta vida va a pasar y se va a acabar. Entonces, la prioridad de que entendamos el mensaje del Evangelio es que ha venido a darnos buenas de salvación, o sea, nos ha venido a dar vida eterna, que tiene que ver con lo que viene después de este mundo. Claro, al servir a Dios obtenemos beneficios aquí, porque siempre que uno sigue la ley, uno se beneficia. Y la ley de Dios es buena y nos ayuda y nos protege. Entonces, tenemos que ver que no nos pase como a estos hombres, ¿verdad? Dice el versículo 31, bueno, dice para que el versículo 31 de ahí de Juan dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad,
o sea, de gran importancia, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuese quitado de ahí. Entonces, ¿para qué le quebraban? Para que le quebraran las piernas y fuesen quitados de ahí. Por lo general, la crucifixión causaba la muerte por asfixia. Al quebrar las piernas de los crucificados, evitaban que se impulsaran hacia arriba. Y era lo que usualmente hacían para tratar de agarrar aliento y poder respirar. Entonces estaban ellos todos deshidratados y entonces ellos impulsaban a querer agarrar aire. Y la intención de al quebrar las piernas era para que ya no tuvieran esa fuerza y pudieran morir asfixiados después de todo el sufrimiento. Lo de la muerte en la cruz era algo planeado para hacer sufrir a ese hombre que fuera crucificado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los romanos lo usaban para dar escarmiento y evitar que la gente se levantara, ¿verdad?, en una rebelión contra el imperio romano. Y decían, mientras la otra gente vea de qué manera muere, qué tan, ¿verdad?, es dolorosa y es esta muerte, van a tratar de evitar levantarse contra el pueblo romano. Entonces vemos que esa era la razón que le quebraban, ¿verdad?, las piernas, para que no pudieran impulsarse y no poder tomar aliento, no poder respirar y entonces morir. Usaban un marro en el cual para quebrarle los huesos y pues impedirles esta. Entonces el versículo 33 dice, 32 y 33, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Éxodo 12:46 dice así, en cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de los huesos. Veíamos la semana pasada que Jesús vino y cumplió todas las profecías que se habían dicho de él y todas las promesas. Y eso demostraba que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, el Mesías que Dios había prometido para venir a redimir al mundo. Entonces aquí vemos una vez más que la palabra de Dios, que se dio muchos cientos de años atrás, se cumplía aquí a través de Jesucristo. Entonces vemos que ya cuando llegan a querer quebrar las piernas, Jesucristo, los soldados lo ven que ya murió. Y ahí se cumple este verso que estamos aquí. Dice, en cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. Dice, no saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de los huesos. Está hablando del sacrificio del cordero, ¿verdad?, que hacían el día para celebrar la Pascua. El Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios es fiel y Dios cumple todo a detalle. Y aquí, al no quebrarle los pies a Jesucristo, las piernas, era para cumplir la palabra que no se le iba a tocar ningún hueso. Dice, recordemos que esta celebración de la Pascua y la muerte del Cordero era un símbolo, tipificaba lo que Jesús haría en la cruz. Todo eso que se hacía en el Antiguo Testamento para celebrar la Pascua, la muerte del Cordero, de la manera que lo hacían, estaba simbolizando lo que Jesucristo haría en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Solamente estaba siendo un tipo de lo que pasaría en el futuro. Y veíamos la semana pasada que lo que Jesús hizo, el sacrificio que Él hizo en la cruz, fue suficiente y ya no es más necesario de más sacrificios. Él fue el sacrificio perfecto para abrir la puerta para salvación para el ser humano. El versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, este detalle comprobaba que efectivamente Jesús estaba muerto.
Y esto afirmaba la verdad de la humanidad de Jesús, que aunque era 100% Dios, la Biblia nos dice que también era 100% un ser humano. Y esto es algo bien importante en nuestra fe cristiana. O sea, la palabra de Dios dice que Jesús era 100% Dios y era 100% también humano. Entonces, Hebreos 2:14 dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, hablando de Jesucristo, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podría morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Entonces, Jesús, ahí vamos a verlo más adelante, gente que no creía que Jesús estaba en un cuerpo humano, pues por eso pudo soportar lo que soportó y esto y lo otro, porque pues como Dios, como no, Él estaba como ser humano 100%, aunque nunca dejó de ser Dios. ¿Por qué estaba así? Porque era necesario. Hablábamos que la paga del pecado es muerte. Eso era lo que nosotros merecíamos. Y era necesario que Jesús se metiera en un cuerpo humano para morir por nosotros y pagar por nuestro pecado y poder reconciliarnos con Dios. Entonces, cuando Juan escribió el Evangelio de Juan y también Primera de Juan, estaba creciendo una creencia o enseñanza llamada gnosticismo. Esta creencia afirmaba la deidad de Jesús, o sea, que Jesús creía que Jesús era divino, pero negaban el lado humano de Jesús. Entonces, así como la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña claramente que Jesús es Dios, también nos dice que Jesús era completamente humano. Entonces, el decir que Jesús no estuvo en un cuerpo humano es una herejía y va en contra de la palabra. Es muy importante esto. Lucas 2:7 dice, María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Ahí nos narra, ¿verdad?, cómo Jesús vino a este mundo a través de una mujer de carne y hueso. Y Jesús fue un ser humano, un niño que nació como todos nosotros que hemos nacido. Lucas 2:40 dice, ahí el niño crecía sano y fuerte. ¿Por qué se menciona esto? Porque era un niño de carne y hueso como tú y yo, que se podía enfermar y que se podía debilitar. Pero dice, crecía sano y fuerte y estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba con él. San Juan 4:6 dice, ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al paso cerca del mediodía. Yo no creo que Dios se canse nunca, ¿verdad? Pero aquí muestra las debilidades y las cosas que un ser humano experimenta en este mundo. Entonces, Jesús se cansaba también. Mateo 4:2 dice, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Dios es espíritu y Dios no come chilaquiles ni nada de eso. Entonces tuvo mucha hambre, ¿me entienden? Entonces eso nos da a ver que Jesús era 100% humano también. Entonces tuvo sed. Hay otra escritura que nos dice que tuvo sed, y hay otra escritura también en Mateo que nos dice que Jesús fue tentado. Entonces, Dios, dice la Biblia en otra parte, que Dios no puede ser tentado con el mal. En Él no hay, Dios es luz. La maldad Él no lo puede tentar. Pero dice que Jesús fue tentado. Entonces, para que Jesús pueda haber sido tentado, tenía que haber sido humano y estar en un cuerpo humano como nosotros. Entonces dice Jesús, entonces en Jesús encontramos dos naturalezas. Él es Dios y fue hombre a la vez.
Marcos 14:62 dice, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí mismo Jesús hace una referencia, ¿verdad? Dice, y veréis al Hijo del Hombre. Jesús también utilizó esta frase para afirmar su naturaleza humana. Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y una vez más hace referencia al Hijo del Hombre. Ahora, Jesús fue humano, pero eso lo han querido pervertir también. Enseñanzas y barbaridades que la gente sin temor a Dios pone, que Jesús fue homosexual y que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y que tontadas que la gente que está en su mente extraviada. Pero la palabra de Dios nos dice que aunque Él fue 100% humano, pero nunca pecó. Dice en Hebreos 4:14 y 15, dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, hablando de Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque se enfrentó a todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Él pudo ser tentado porque estaba en un cuerpo humano como tuyo y el mío, pero Él nunca pecó. Por eso pudo ser el sacrificio perfecto que Dios aceptó por el pecado tuyo y mío. Él nunca pecó. Y por eso es que nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente, porque Él entiende. Él fue tentado en todo como nosotros. Él entiende por lo que pasamos tú y yo. Por eso podemos acercarnos confiadamente a Él y pedirle su ayuda, porque Él entiende lo que tú y yo pasamos. Y Él nos ofrece el poder para poder vencer eso, porque dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si conocieres la verdad, ¿verdad? La verdad te hará libre. Esta verdad, esta palabra viva, inspirada por Dios, escrita por hombres humanos como tú y yo, pero dirigidos por el Espíritu Santo, tiene el poder para transformar nuestra vida, nuestro corazón. Y aunque como Él no pecó nunca, nosotros no podemos decir que ya nunca vamos a pecar, pero ya no vamos a practicar el pecado como antes lo hacíamos, de una manera en la cual no podíamos evitarlo. De vez en cuando tú y yo, como seres humanos, vamos a fallar. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Como ahora tenemos a Dios, vamos a pedirle perdón, nos vamos a arrepentir, le vamos a pedir que nos ayude para ser mejor. Pero Jesús fue sin pecado, es muy importante. Verso 35 dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. El que sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. El que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, es Juan, uno de sus discípulos, el discípulo amado. Y no solamente escribió Juan, escribió la primera, segunda y tercera carta de Juan. Entonces, dice la Biblia que aquí nos habla de que Juan fue testigo. Cuando aprendieron a Jesús, dice que todos los discípulos salieron, se fueron, ¿verdad? Pero uno de los que fue testigo de todo lo que sucedió fue Juan. ¿Por qué? Porque de alguna manera la Biblia nos dice que tenía como conexión con la gente que lo había apresado y pudo entrar hasta donde estaban enjuiciando a Jesús en la noche ilegalmente los líderes religiosos y estuvo testigo de todo lo que estaba sucediendo. Entonces él había visto y por eso él se dice aquí, dice, y el que lo vio da testimonio. Él había presenciado físicamente lo que había sucedido. Dice, da testimonio y su testimonio es verdadero. Y Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Ese es el propósito de esta palabra de Dios. Abrir nuestros ojos,
traer fe a nuestro corazón, a la verdad de Dios, porque esa fe y esa verdad es la que puede salvar al ser humano y transformar su vida. Entonces, todos corrieron, pero vemos que Pedro también intentó y vemos que hay una parte de la Biblia dice que Juan pidió a la que estaba en la puerta que dejara entrar a Pedro. O sea, tenía influencia de alguna manera ahí Juan. Pero Juan fue testigo de todo lo que sucedió. Juan fue testigo de los juicios nocturnos, fue testigo del juicio romano y fue testigo de la crucifixión. Porque vemos que también estaba ahí, dice que le encomendó Jesús a su mamá, que cuidara de ella. Entonces, Juan obedeciendo, vemos aquí a Juan obedeciendo la misión que Jesús le había dado. ¿Qué está haciendo Juan aquí? Testificando de la verdad, hablando de Jesucristo, diciendo lo que sucedió. Y esa es una de las cosas que Jesús encomendó a sus seguidores y que nos encomienda a cada uno de nosotros. Ya que nosotros hablemos de la verdad, que es Dios, que es su palabra, que es Jesús. Entonces, Juan está obedeciendo y dando testimonio de lo que él había visto. ¿Verdad? El propósito del testimonio de Juan, en Juan 20:31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Por qué es tan importante creer esto? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Él premia a los que le buscan. ¿Cuál es ese premio? Lo primero es, y lo más importante es esa vida eterna. La seguridad de que al pasar de este mundo vamos a estar en la presencia de Dios. Así como el hijo de mi hermano que les decía más temprano, Giovanni, 30 años, tenía muchos planes, pero la muerte llegó. Pero gracias a Dios que él estaba seguro en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de todo esta palabra es para que nosotros creamos y creyendo tengamos vida en ¿quién? En Jesús. No hay otro camino. No hay otra manera. No es por la denominación, no es por ninguna religión, no es por ningún movimiento, es a través de una relación con Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Solamente en Él. Dice su palabra que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual se pueda ser salvo. No hay otro medio. Es solamente a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios el Padre lo estableció de esa manera. Oír la palabra trae fe. Por eso es importante oír la palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, pues muchas personas dicen, pero no siento nada, yo trato y sigo siendo arrastrado a hacer y no siento la presencia, no siento que tengo. Sigue oyendo. Sigue buscando, porque dice, así que la fe es por el oír, pero el oír no cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como les decía, es una espada que rompe todas esas ligaduras, ataduras y todas esas cosas, adicciones y todo aquello que el hombre es atrapado en este mundo, que le impide acercarse a Dios. Por eso la importancia de seguir compartiendo la palabra de Dios, nosotros que ya hemos sido libertados, que conocemos la verdad, que tenemos esta esperanza, la importancia de seguir compartiendo la palabra. No, que no me hacen caso, no, que eso es de Dios. El único que puede tocar el corazón y cambiar las personas es Dios. Tu trabajo y el mío, nuestra obligación es compartir la palabra. Lo que dice aquí, lo que ha hecho en nuestras vidas, lo demás que Dios se encargue. Tú y yo no debemos tratar de meter a la gente a fuerzas a esto. No se trata de esto, de obligar a nadie. Es Dios el que puede hacer el cambio. Si el Espíritu Santo no nos convence de su pecado, de justicia y de juicio, como dice ahí en Juan 16, no pueden entender. Dice que estas cosas son locura a los que no creen, porque estas cosas son espirituales.
y se entienden espiritualmente. Y una persona no se le puede ser abierto el entendimiento espiritual hasta que no nace de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo sucede cuando aceptan a Jesucristo y hay un verdadero arrepentimiento. Ahí es cuando se abre y podemos entender muchas cosas. Por lo pronto, compartamos la palabra y dejemos que Dios haga la obra y seamos un testimonio con nuestra manera de caminar, para que vean, porque desgraciadamente hay muchos falsos, ¿verdad?, personas que siguen a Dios y como los líderes religiosos aquí, su motivación son cosas de este mundo, son poderes, es codicia sobre las cosas terrenales. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es la importancia de seguir hablando la verdad, porque la verdad es la única que puede liberar el corazón del ser humano. Si vemos el versículo 36 y 37 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Vemos una vez más el cumplimiento de las profecías acerca de Jesús, reveladas personalmente a sus discípulos después de que Jesús resucitó. Entonces, vemos que, como les decía, Jesús está cumpliendo todo lo que se habló de él, pero desafortunadamente los discípulos caminaron 3 años con Jesús, pero muchas cosas ellos amaban a Jesús, habían creído que era el Hijo de Dios, pero muchas cosas no las entendían todavía. Entonces, vemos en esto, como Juan lo está explicando, él está dando testimonio. Ahora Juan ya son muchos años después de que Jesús ya ascendió al cielo, y él ya puede dar testimonio con seguridad y con firmeza, porque ya había entendido cosas que antes no había entendido antes de que Jesús resucitara y ascendiera. Entonces vemos una vez más el cumplimiento de las profecías acerca de Jesús y que fueron reveladas personalmente de parte de Jesús a sus discípulos después de que Jesús resucitó. Antes de que Jesús muriera y resucitara, los discípulos andaban perdidos, no entendían nada, pero cuando Jesús resucitó, se les apareció y se encargó de abrirles el entendimiento y las escrituras. Lucas 24, 25 y 27 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, Jesús les está diciendo, todo esto estaba escrito y lo han oído. Era necesario que pasara, que yo muriera y que yo resucitara. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera y estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces vemos a Jesús, después de que resucita, explicándole las escrituras a ellos, y ahora ellos tenían el entendimiento de todo el plan de Dios. Hechos 1, 2 y 3 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Sí, ahí ellos entendieron completamente por qué Jesús tuvo que morir y que todo lo que pasó estaba bajo el control de Dios, porque era necesario que se cumpliera todo lo que se había dicho que había de suceder. Entender y creer la fidelidad de Dios a su palabra es muy importante. Es muy importante que nosotros entendamos, pero no solamente entendamos, creamos con nuestro corazón la fidelidad de Dios a su palabra, porque Dios lo que habla, lo cumple. Dios no miente, en Él no hay mentira. Lo que Dios dice que va a suceder, y esta palabra es digna de confianza. Digna de confianza, porque lo que ha dicho Dios que va a suceder, ha sucedido. Y va a suceder lo que viene, que está ya
programada por Dios que va a suceder. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos esa certeza en nuestro corazón como estos discípulos la tuvieron después de que Jesús les abrió el entendimiento? Porque esto trae seguridad y trae fortaleza espiritual. Cuando tú no estás seguro de algo, pues entonces eso de alguna manera te hace débil o te sientes inseguro para enseñar y predicar su palabra con fidelidad y fe. ¿Qué vemos después de que Jesús les aclara y les abre el entendimiento? Cuando comienza la iglesia, ahí en el libro de Hechos, la iglesia se dispone a predicar el evangelio sin ningún temor. La iglesia pasa por persecución, la iglesia aún pasa por, pierden la vida varios, pero que ellos siguen predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque toda su confianza ahora estaba en la fidelidad de Dios a su palabra. Creían que lo que la palabra de Dios decía era verdad y tenían toda su confianza en ella, y por eso estaban dispuestos no solamente a predicar la palabra de Dios, sino a dar su vida por la palabra de Dios. Entonces, es por eso la necesidad y la importancia de nosotros creer a la palabra de Dios. Versículo 18, ya vamos a terminar, 38, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, de donde vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. José y Nicodemo eran hombres de alguna manera que ocupaban puestos importantes, eran hombres de dinero y eran miembros del Sanedrín. Que ese Sanedrín era la corte suprema del pueblo judío en ese tiempo y se encargaba de administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero vemos que su trabajo era impartir justicia, pero con Jesús hicieron todo lo contrario. Pero vemos estos hombres que eran parte de eso, porque de alguna manera el mensaje de Jesús había tocado sus corazones, pero por miedo de quedar mal con los demás, pues habían sido discípulos de Jesús secretamente. Pero vemos que aquí son movidos, ¿verdad? Y entonces toman el cuerpo de Jesús, van y lo piden para poderle dar sepultura, ¿verdad? Entonces, los mismos que condenaron a Jesús, pero aquí vemos que no todos estaban de acuerdo con la sentencia de Jesús, aunque no lo habían proclamado abiertamente. Y nosotros, ¿qué debemos ver aquí? Si verdaderamente nosotros hemos puesto nuestra fe en Dios y en esta palabra, no tenemos que escondernos ni tener miedo a nadie. Debemos de estar seguros, orgullosos y dispuestos a confesar nuestra fe delante de cualquiera. Porque muchas veces la presión de este mundo o el querer ser aceptados por los demás o no perder un beneficio económico, una posición en cierto lugar, nos puede intimidar y hacer querer esconder nuestra fe. Pero cuando hacemos eso, eso no es algo que a Dios le agrada. Entonces nosotros debemos de declarar con seguridad que somos cristianos, que tenemos nuestra fe en Jesús. Y eso es lo que también va a ayudar para que otras personas conozcan del Señor. Versículo 41 y 42, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Habría prisa por sepultar a Jesús, como veíamos al principio. Jesús murió a las 3 de la tarde, tenían que estar en la tumba para las 6, tenían 3 horas.
Una vez más vemos a Jesús cumpliendo las profecías acerca de él. Isaías 53:9 dice: Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, hablando de Jesús. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Ya para terminar, yo en esta mañana solamente quiero seguir, ¿verdad?, repitiendo el motivo de nuestra reunión y el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje? Que San Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.